Ahora sí doy lugar al hermano Andrés San Martín. Buenas noches, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Acá un saludo de parte de un servidor, Andrés Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Y bueno, les damos la bienvenida en nombre de Mies a esta segunda sesión, esta segunda clase de Iglesia y Santidad, estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Bienvenidos. De inmediato siguiente, por favor. A ver, quiero insistir en un concepto que mencioné en la clase pasada, pero que es imperativo no dejar de lado. Aquí aceptamos la canonicidad de Corintios y de la autoría paulina. Eso no es, insistir, un tema a discutir, no es un asunto que esté a la palestra poner en duda eh, o relativizar o creer o aceptar la posibilidad de que haya habido intervenciones posteriores a la autoría del texto, o ni hablar, también lo hablamos la semana pasada, de que este texto sea un texto tardío, como plantean algunos, y que pertenezca ya a algún autor del siglo II. De hecho, una cosa va unida con la otra, si lo piensa así. Si es que se niega la autoría de Paulino, o mejor dicho, si asumimos que el Corintios o cualquier libro del Nuevo Testamento fue minúsculamente escrito en parte del siglo II, aunque sea en el año 100, estamos ya de inmediatamente negando la veracidad de todos los libros del Nuevo Testamento, porque no hay manera en conciliar ambas posturas, a menos que usted crea que los apóstoles vivieron 100 años, cosa que evidentemente, de acuerdo a la realidad, incluso hasta la actual, eso es casi imposible, más aún teniendo en cuenta que los apóstoles todos murieron mártires, tal vez con la excepción de Juan, pero bien sabemos que Juan en Patmos estaba encarcelado, no estaba en una isla simplemente en un viaje de asueto, no. Por lo tanto, insisto, ese punto recuerden, el otro concepto fundamental, la inspiración verbal plenaria, más que nosotros lo podemos resumir en una palabra, revelación divina. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí plasmó por escrito lo que Dios quiso que fuera plasmado. Nada más, nada menos. Eso, insisto, para mantener en cuenta ese punto al respecto. Por favor. Bueno, continuaremos con los conceptos principales, más que un análisis versículo a versículo, que obviamente eso amerita un trabajo muchísimo más extenso que para 5 clases. Recuerden el concepto de santidad. Algo ya hablamos de eso en la clase anterior. O sea, la santidad, recordemos, nosotros la vemos como un hecho. No estamos hablando del concepto de santidad que vamos a encontrar en ciertas iglesias evangélicas o obviamente en el Vaticano, en donde la santidad es una cosa posicional, que en un momento me encuentro en un punto de santidad y voy camino hacia otro. A eso me refería cuando decía que lamentablemente algunas traducciones bíblicas en Corintios, en Primera de Corintios 1:2, lamentablemente no colaboran mucho cuando agregan la palabra hacer santos, cosa que no va en consonancia con el resto de todas las demás epístolas. Dice, en la salutación dice llamados santos, así de simple. En el griego, insisto, no se trata de cuál texto griego usted siga, si el Nestle Aland, la Diaglot o el Receptus, no. La frase hacer no tiene lugar en el texto griego en las lenguas originales. Incluso, si vamos un poco a otro lenguaje, en el alemán, que evidentemente es un idioma mucho más rico que el castellano, utilizan la palabra Berufung, que hasta puede traducirse en el castellano, que no tiene una traducción exacta, que podría ser incluso consagrados. O sea, imagínense, de acuerdo al lenguaje alemán, nosotros, creyentes, en vista de la santidad de la cual Cristo nos ha revestido, o Dios nos ha revestido por el mérito de Cristo, hemos sido consagrados santos, no solo llamados, insisto, pero eso es una acepción de la lengua alemana que, como bien sabemos, es mucho más completa que la lengua castellana. También está el concepto de acción de gracias. Pensemos en el contexto, de nuevo, en el que está escribiendo Pablo. Está hablándole a una iglesia
llamándolo en palabras simpáticas, porfiada, rebelde, con muchas disensiones doctrinales, con muchos vientos de doctrina, pero que aún así Pablo, como ya lo decía, no les quita el título de santos, tampoco, y a pesar de eso, él da gracias por ellos. ¿Por qué? Porque entiende claramente que la labor que se está llevando a cabo es de Dios, no de los corintios, ni siquiera de Pablo mismo. Pero por algo entonces hay un motivo para dar acción de gracias. ¿Por qué? Porque en parte Pablo sabía que esa carta, y eso queda claro, insisto, al leer la segunda epístola, que él estaba entregando un mensaje que podía ser, o que era creíble esperar que fuera fecundo en sus lectores, en las personas con las quienes estaba, a quienes estaba exhortando. No, por lo tanto, no es simplemente esa frase acción de gracias, una frase así tan trillada, cotidiana, como la solemos utilizar en el castellano o en el lenguaje moderno en general. Recuerden, el lenguaje, lamentablemente, todo el lenguaje, no solo el castellano, ha perdido mucha de su profundidad. Y antiguamente, por supuesto, incluso en el castellano, el concepto de acción de gracias era un concepto mucho más fuerte. Hoy en día, qué sé yo, vamos a hacer una reunión por el aniversario de algo y hablamos acción de gracias, vamos a hacer una reunión de acción de gracias por el aniversario tal o cual de alguna institución, cristiana o no, de un colegio, etcétera. Pero en este caso, antiguamente, el concepto de acción de gracias era solamente de tipo cúltico, adorativo. En este caso, acción de gracias por la vida de estos creyentes, porfiados, rebeldes, con todos los defectos que no es necesario entrar a enumerar, aunque hay algunos que quedan bastante claros, pero a pesar de eso, Pablo veía que en estas personas debía ser fortalecida su fe y por lo tanto podía dar gracias a Dios de que los había llamado a la fe, a estos cristianos. También el concepto principal que vemos en toda la carta es el que existen los dones. Tema que es evidentemente muy álgido de debatir entre diversos sectores teológicos en el mundo protestante y también con el mundo católico. Ellos en su manera también creen en la existencia de ciertos dones. Pero ¿de cuáles dones estamos hablando? ¿De las lenguas? ¿De la prosperidad? O de los que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día en las iglesias que se consideran con una superioridad espiritual mayor a la de otras, porque supuestamente, real o no, no es el punto a analizar ahora, están presentes esos dones. Y se nos tilda a los que no los aceptamos como despectivamente como secesionistas. Como si el don principal de nosotros, ¿cuál es? Que alguien lo puede responder en voz alta. ¿Cuál es el don principal que tenemos los creyentes? ¿El poder hacer sanidades? ¿El don de la salvación? De la salvación y vinculado estrechamente, obviamente, a la fe. Salvación, fe, salvación. Exacto. ¿Qué don? O sea, esa es una muy buena respuesta para comentársela a nuestros hermanos detractores en este punto. ¿Qué más don quiere que el don de la salvación? Ese está por sobre las lenguas, por sobre las sanidades, por sobre cualquier otro don que se pueda estar apelando si es que sigue vigente o no. Bueno, también está el concepto de que fuimos, o la frase literal, fuimos llamados por Cristo. También esto nos lleva a un rompeaguas con buena parte del mundo arminiano, decisionista, que utilizan casi esa frase cliché. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero hay lugar en las cartas del apóstol Pablo y en el mensaje de toda la Biblia, algo que nos permita avalar esa teoría. Y más aún, es una doctrina, el decisionismo, al estilo, insisto, Billy Graham, de los mega telepredicadores que fueron tan fecundos en la segunda mitad del siglo XX. ¿Hay algún parecido entre esa manera de entregar el Evangelio versus la que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis? Ninguna. ¿Quién hizo el primer llamamiento? Podría decirse, o el primer, digamos, más llamativo, fue hacia Abraham. Posteriormente vino Moisés.
obviamente después ya con el reinado de David, los profetas, siempre quien tuvo la iniciativa, quien movió el corazón de las personas de las que estamos hablando, ni hablar. ¿Cómo fue el llamamiento de cada uno de los apóstoles? Pablo incluido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué posibilidad hay para la decisión de que sea el ser humano un actor activo en su salvación? Ninguna. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Insisto, no al estilo de pasar al culto. No voy a tildar de no cristianos a estos hermanos que tienen ese error doctrinal. Creo que eso es un error doctrinal. No digo que vayan a no estar en comunión cristiana, no. Pero insisto, el decisionismo por lo demás es una doctrina que pasó de largo en el pensamiento cristiano hasta el siglo XIX y muy entrado el siglo XIX. Entonces, ya que aquí estamos en un seminario calvinista, un servidor acá es luterano. Tan ingenuos creen que fueron nuestros padres reformadores que pasaron por alto algo que prácticamente es la doctrina más distintiva, tristemente, del mundo protestante o angelical hoy en día. Creo que no. O sea, evidentemente Lutero, Calvino, entre los puntos en los que estaban plenamente de acuerdo, si bien nunca es que hayan hablado cara a cara del tema, eso de la posibilidad de yo decidir por mi Salvador, o yo muerto, resucitarme a mí mismo, por utilizar una analogía bastante gráfica, no hay espacio para eso, ni en la Biblia, ni en el pensamiento de nuestros padres reformadores. Insisto, ese es un fenómeno netamente de origen del movimiento de santidad en el siglo XIX, con Moody, con Pentecost, toda esta línea de pensamiento que vino casi a amarrar a ese sionismo protestante que surgió en Estados Unidos, principalmente las iglesias de corte arminiana, que nada tuvieron que ver con la Reforma, ni siquiera como herederos directos de la Reforma. O para dar un ejemplo más concreto, posibilidad incluso en las confesiones de fe no tan antiguas como las luteranas o las calvinistas, como por ejemplo la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, de 1689. Hablan derechamente de predestinación. Hoy en día, imagínense a un amigo bautista mencionando la palabra predestinación. Puede ser bastante mal llevado. O se imaginan a Billy Graham, el bautista más emblemático tal vez del siglo XX, cómo le iría si hubiera mencionado la palabra predestinación. Pero sin embargo, esa doctrina está plenamente presente en las Confesión Bautista de Fe de Londres. Por lo tanto, insisto, de acuerdo al mensaje, disculpen el paréntesis, el mensaje de Pablo, el decisionismo, la posibilidad de de considerarme yo pecador, muerto en delitos y pecados, de decidir acercarme a mi Salvador y recuperar yo mi vida eterna, no hay en la más mínima en el caso del apóstol Pablo. Y por supuesto en el mensaje de toda la Biblia. Y bueno, precisamente todos estos vientos de doctrina que claramente estaban presentes y que motivaron en buena medida las cartas del apóstol Pablo, ya habían causado división a pesar del poco tiempo que había sucedido de la ascensión de Cristo. Recuerden, yo les comentaba que a opinión de un servidor, esta carta no pasa más allá del año 55, o sea, estamos hablando de 20 años apenas de la ascensión de Cristo. Entonces, eso nos habla, por otro lado, además del resto del contenido de la carta a Corintios, de la fragilidad de la fe del ser humano. O sea, y eso va en contra precisamente del principio del decisionismo. Si somos tan buenos para decidir, ¿no será un tanto peligroso darnos esa facultad o autoatribuirnos esa facultad en vista de que la costumbre y la evidencia empírica nos demuestra que somos más dados a elegir, a decidir más mal que bien? Buen punto a tener en cuenta. Por lo tanto, recordemos, decisión aquí, ninguna. Por favor. Bueno, también está muy presente el concepto de la unidad.
Y aquí es donde también detractores, que probablemente ahí sí es un tanto distinta la situación de quiénes son los detractores al respecto, nos enrostran de inmediato versículos como los que estoy mencionando acá, con la palabra ecumenismo. Pero ¿qué es el verdadero ecumenismo bíblico? Es el ecumenismo en donde, como curiosamente en una entrevista en el día de hoy, un servidor tuvo que hablar indirectamente al respecto, en donde dejamos de lado nuestras diferencias para, como dicen ellos, los que siguen el ecumenismo, unirnos en torno a lo que, en lo que estamos de acuerdo, no dividirnos en torno a lo que nos separa. Pero eso nos lleva de inmediato a un relativismo doctrinal. Piensen de la siguiente manera. ¿Quién nos dijo en la Biblia que hay doctrinas más importantes o que hay doctrinas no tan importantes? Que unas tengan que ver directamente con la salvación y con la esencia de Dios mismo, no significa que las demás doctrinas no sean importantes o igualmente dignas de ser apologizadas y por lo tanto proclamadas. Entonces ahí es donde el ecumenismo, que para decirlo con nombre y apellido, es llevado encabezado por buena parte del mundo luterano hereje, de buena parte del mundo metodista, del mundo anglicano, los sectores liberales de la iglesia presbiteriana, la cual por supuesto Mies no está adherida, y en donde todos ahí, como dice la famosa canción, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Pero finalmente esa palabra, que significa eucumene, o sea, de todo el mundo, no está hablando de un mundo diverso o el emblema tradicional del ecumenismo relativista, que es unidad en la diversidad. Eso es derechamente un oxímoron, una contradicción insalvable, la máxima de las contradicciones. ¿Cómo puede haber unidad en medio de la diversidad? Lo que nos une como creyentes obviamente es Cristo, pero ¿cuál Cristo? ¿El Cristo que salva por fe y por obras, como dice el Vaticano? ¿O el Cristo que salva por gracia, como el que usted y yo creemos? Entonces, decir a la luz de todo esto que podemos estar en comunión o intentar llevarla a cabo o participar en conjunto en actos de adoración o en declaraciones doctrinales que están presentes en muchas iglesias protestantes, insisto, principalmente encabezadas por la luterana liberal, de la Federación Luterana Mundial, la Iglesia Metodista y la Iglesia Anglicana. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que haya un sincero ecumenismo? ¿O acaso usted cree que el Vaticano va a ser tan menguado en su dogma que va a ceder aunque sea un milímetro? O sea, eso es, insisto, es una ingenuidad, siendo bien pensados con nuestros amigos ecumenistas en el mundo evangélico, es por decirlo menos una ingenuidad. El Vaticano, como también lo decía en esa entrevista que dio hoy en la tarde, y vaya que cayó mal a algunos amigos, es más cercano a la Biblia en la época de Lutero que hoy, año 2023. Entonces, ¿qué posibilidades de unir hay? Si la iglesia que se dividió en el o mejor dicho, cuidado, Lutero y los reformadores no dividieron el cristianismo, fueron expulsados de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que ese cristianismo que se ha ido o ese catolicismo romano que cada vez se ha ido alejando de la Biblia, pueda de buena gana querer volver a él? La experiencia de estos últimos 500 años nos dice que no. Entonces, recuerden, el verdadero ecumenismo es estar unidos, pero ¿en torno a qué? En torno a la palabra. Entonces, claro, viene de inmediato la crítica. Y bueno, ¿cómo estos cristianos del siglo I no andaban pendientes de su doctrina? ¿Cómo que no? Precisamente, ¿cuál es uno de los tantos problemas que ataca Pablo aquí en Corintios? Que la gente se había dividido, se había alejado de la doctrina. Es cierto, en algunas partes Pablo menciona respecto de temas ético-morales, pero bueno, ¿de dónde se desprendían esos aspectos ético-morales? Precisamente de que estaban dejando de lado la doctrina. O sea, no es simplemente un tema decorativo. La unidad debe darse en torno a Cristo y su palabra, no solamente en torno a Cristo, que es porque suena como
como emblema, no sé, para el nombre de una iglesia, muy simpático, unidos en torno a Cristo. Ok, genial, pero dígame, ¿en cuál Cristo? ¿En el Cristo que resucitó corporalmente? ¿O en el que da igual si es que resucitó corporalmente? ¿En el Cristo que está relatado fielmente en las Escrituras? ¿O escritas en el siglo I? ¿O en torno al Cristo que se nos relatan autores que nadie sabe quiénes fueron en el siglo II? ¿Qué es lo que...? Porque la mayoría de los seguidores del movimiento ecumenista, tanto evangélicos como católicos, son no solamente liberales en ese aspecto, sino también en cualquier aspecto teológico. Cualquiera. Y más aún que el ecumenismo que conocemos hoy, a diferencia de lo que nos plantea la verdadera unidad de la Iglesia, siempre se ha dado por motivos de contingencia, pero curiosamente principalmente motivos políticos. En el caso de Latinoamérica, desde México hasta Chile y Argentina, ¿cuál fue el principal motivo del movimiento ecuménico en el mundo, entre el mundo evangélico y protestante? Temas políticos. Sin entrar en el punto quién tiene razón aquí, izquierda o derecha, eso da igual. Pero el punto es que finalmente el mundo protestante, evangélico, terminó echando sobre sí una responsabilidad que no tendría por qué haber asumido, y para colmo adoptando una teología herética como es la teología de la liberación. Marxismo bautizado, como le decimos a algunos. Pero bueno, para no entusiasmarme mucho con esto, la cruz ya es vista, la cruz, como baluarte de la doctrina, como poder de Dios, versus la vergüenza de los judíos. ¿Por qué creen que se menciona la cruz de Cristo versus los judíos? ¿Qué tendencia nos indica que claramente que ya estaba ahí presente? Y una que lamentablemente está volviendo. La judaización del cristianismo, pues. Ese fue un problema desde el siglo I hasta lo sigue siendo hasta el siglo XXI. Como los que andan con el Yeshua, con el Shalom, usando kippah en algunos templos, incluso acá en mi propia ciudad, de las más de 350 templos evangélicos que hay, o autoproclamados, autopercibidos evangélicos que existen, hay 4 en donde están, en vez de pedir bautismo, piden circuncisión. Pero no los veo, o sea, porque ellos dicen que hay que cumplir la ley, que era precisamente el problema que había en Corinto, es que algunos querían hacer una mezcla entre cumplir la ley y el mensaje de Cristo, pero tenían ambos el mismo problema. ¿Qué pasa con el sacrificio expiatorio? O sea, si vamos, porque recuerden, la ley de Moisés, del Pentateuco, es muy clara, muy fuerte, evidente. La ley se cumple en su totalidad, al 100%, o no se cumple. No era que se podía decir soy parcialmente cumplidor de la ley, no. Simple y sencillamente la ley o se cumplía o no se cumplía. ¿Por qué iba a ser distinto hoy? Entonces esa tendencia judaizante que existía en el siglo I, que prácticamente aniquiló al cristianismo primitivo, algunos lamentablemente la quieren traer de vuelta, con todo lo que eso significa. Porque recuerden, está ese dilema para los judaizantes, tanto de Corinto como para los de Latinoamérica, en el caso nuestro. ¿Qué pasa entonces si cumplimos la ley a cabalidad e intentamos hacer el sacrificio expiatorio una vez al año? O sea, eso es literalmente decir que las palabras de Cristo en la cruz, consumado es, estuvieron de sobra. ¿Qué consumó Cristo en la cruz? La ley, en efecto, para que llegase la gracia. Por eso Cristo pudo entregarnos la gracia, el Evangelio a nosotros, porque la ley había sido cumplida. No sé, la ley al menos cúltica, la ley en el sentido, digamos, salvífica. Obviamente, usted puede hacer todas las ceremonias judaicas que quiera, pero eso no las convierte en válidas, ni siquiera para el judaísmo. Y el judaísmo que usted y yo podemos conocer hoy es un judaísmo que nada tiene que ver con el judaísmo bíblico. ¿O dónde está o acaso usted ve en las sinagogas al sumo sacerdote, el lugar santo, el lugar santísimo? Y más aún, el hecho que algo hablé al respecto la semana pasada, el templo de Jerusalén. El judaísmo bíblico
antiguo testamentario y previo a la cruz de Cristo, es un judaísmo hoy en día inexistente y que sin el templo de Jerusalén es absolutamente irreconciliable. No puede existir, o sea, si no hay templo de Jerusalén, desde que fue construido, no hay verdadera adoración judía. El judaísmo que ustedes y yo podemos conocer, insisto, es un invento que no tiene más de 200 años. Ni siquiera el judaísmo que atacó Lutero en el 1500 era el mismo. No, ha sufrido gigantescas variaciones. Insisto, incluso libros sagrados, además de que es un abanico bastante grande. Pero por lo tanto, eso nos muestra que ese problema, la judaización, no es un invento moderno, que ya venía en el siglo I, insisto, casi hizo hundirse a Corintios, y eso que tenían a Pablo ahí encima. Imagínense los estragos que podría causar en el día de hoy. Pero a su vez, precisamente como una muestra de la nueva vida en Cristo, está ya presente el bautismo, que es reconocido como una señal de autoridad. El bautismo, más allá de la eterna discusión de si es un sacramento o no lo es, si hay salvación o no, que es a través de él, que es la postura luterana, o en el caso de los anabaptistas que creen que es solamente una ordenanza, una muestra de mi obediencia hacia Dios, o sea, un acto de adoración prácticamente de parte del pecador hacia el Dios perfecto. Insisto, ese no es el punto en este caso. Pero ¿qué cosa comenzó siendo el bautismo? Una muestra visible, concreta, de la unión del creyente ahora en la iglesia cristiana. Podríamos decir que hasta fue un reemplazo de la circuncisión, pero hasta en eso el bautismo supera al judaísmo antiguo. ¿Por qué? Porque evidentemente la circuncisión solamente era propia de los hombres, varones me refiero, mientras que el bautismo es para todos. Por lo tanto, insisto, era la señal visible. ¿Y cuál es el bautismo válido? De acuerdo a los preceptos bíblicos, el bautismo que es llevado a cabo en el nombre del Dios Trino y llevado a cabo en agua. Insisto, más allá de eso, la eterna discusión, que no vamos a entrar en ella ahora, no es el caso, de si es solamente por inmersión, por aspersión, porque curiosamente Lutero creía que el bautismo como símbolo externo debiese ser preferentemente realizado por inmersión, para gran sorpresa de mis amigos anabaptistas. Eso lo presenta en varios de sus documentos, incluso en el libro de Concordia, el libro que incluye todas nuestras confesiones de fe, todas de los luteranos me refiero. Pero insisto, para quienes hoy desprecian el bautismo, y bien sabemos que hay iglesias que prácticamente no lo consideran importante, ya existía en el siglo I. Por lo tanto, malamente podemos decir, por mucho que sea, es verdad, un símbolo externo, aunque sea solo una ordenanza, el bautismo tiene que llevarse a cabo. No hay razón bíblica por la cual el bautismo en el creyente no deba entregarse. Ok, supongamos que es verdad la postura anabaptista y es solamente para los adultos. Ok, pero que se lleve a cabo para todos los adultos. No que sea solamente una opción. El creyente debe estar bautizado. Eso no es algo que en la Biblia amerite discusión o una segunda lectura. No, el creyente debe bautizarse si tiene la oportunidad de hacerlo. Siguiente, por favor. Pero antes, ¿alguna pregunta? Disculpen, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Queja? Profesor. Sí, su servidor. Una pregunta en cuanto al decisionismo. Ahí podríamos involucrar igual a Charles Finney. Claro, Charles Finney era más de corte, de hecho, pentecostal. No pentecostal, por cierto, hasta eso ha mutado. El pentecostalismo norteamericano del siglo XIX era bastante distinto al pentecostalismo que conocemos en Latinoamérica hoy, más aún en Chile, que tiene un origen metodista. Pero sí, Charles Finney era decisionista. Es más, yo diría que fue el primer teólogo decisionista que existió, tal vez en orden cronológico. No sé si el más importante, pero sí, él era decisionista, insisto. Fue de la probablemente primera generación, la primera oleada de este movimiento de santidad, el movimiento, o el auto llamado en realidad movimiento de santidad.
Pero sí, en efecto, él lo era. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Bueno, un siguiente punto es las diversas funciones en la iglesia. Y nótese la palabra que escogió un servidor, funciones. Enseñar, bautizar, etcétera. Funciones, pero ninguna es la de autoridad, ni siquiera la del obispo. Es cierto, a veces en las iglesias evangélicas la palabra obispo causa un poco de alergia, ¿no? Que eso es de los católicos solamente, o de los anglicanos. Pero el verdadero significado de la palabra episcopus, ¿alguien lo sabe? Que de ahí se traduce obispo, por cierto. ¿Quién era el episcopus? Por algo hasta el día de hoy el concepto es episcopal, iglesia dirigida por obispos. El episcopus era una especie de superintendente viajante, un pastor viajante, el que literalmente episcopo significa el que vigila, el que supervisa. Pero no era alguien como lamentablemente nos quedó en el chip, acá en Latinoamérica especialmente, alguien, una figura de autoridad suprema, un pastor entre pastores o sobre pastores. No, era simplemente un cargo entre otros. Así como el maestro tenía la labor de enseñar, el obispo tenía la función de vigilar y presentar el informe correspondiente. No era, insisto, una figura de mega autoridad como lo plantean las iglesias de corte episcopal, ni mucho menos hablar el Vaticano. No, no eran un intermediario entre el clero normal y el laicado, llamémoslo así. No, era simplemente otra de las tantas funciones. Por eso, entonces, ya solamente el concepto verdadero, real de obispo, echa por tierra las pretensiones de la primacía papal más aún respecto de Pedro. Ok, supongamos que en un arranque de locura que Pedro hubiese sido el primer papa y que hubiera estado instalado en Roma. Pues bueno, de acuerdo al concepto bíblico de obispo, eso simplemente lo convertía en el superintendente de las iglesias cercanas a Roma, nada más. Basta con recordar qué rol tuvo al respecto de eso, disculpen el paréntesis, el apóstol Pedro, el supuesto primer papa, en relación al nombramiento del sucesor de Judas. ¿Cuál fue su rol? Simple y sencillamente fue uno más entre todos los que tuvieron que tomar la decisión. No le hizo una imposición de manos al estilo tradicional, ya sea católico o de las iglesias evangélicas que tienen obispos. No. Es más, ¿cómo se eligió al sucesor? Se llevó a un concilio, como dicen, y decidieron, luego de una fumata ahí, muy concentrados ahí. No, es bastante elocuente el texto, echando suertes. O sea, la suerte decidió quién iba a ser el apóstol, que sucedería a Judas. No un concilio, como nos tratan de hacer creer absurdamente nuestros nunca bien ponderados amigos del Vaticano. Pero recuerden, por lo tanto, ya solamente el concepto de obispo le quita toda autoridad a la supuesta vinculación petrina de Pedro y de su primacía respecto del resto de los cristianos. No, todos eran igualmente cristianos, simple y sencillamente unos tenían roles distintos respecto del otro, pero ninguno era de autoridad respecto a sus demás hermanos cristianos. Y también el concepto que probablemente demuestra aquí que ya había problemas en el liderazgo en el sentido de quién era el más intelectual respecto de los demás creyentes, y es el de la sabiduría humana. Eso también nos demuestra qué cosa, que ya estaba lamentablemente la influencia de cuál cultura en donde la sabiduría humana es vista como casi un don divino, que en el siglo II, por cierto, casi devoró al cristianismo, casi lo hizo matar, casi un suicidio dentro del cristianismo. ¿Cuál es la cultura que fue reconocida desde un principio como la cultura en donde la sabiduría del ser humano era el principal de los dones que podía tenerse? Y exacto. Eso quiere decir que ya lamentablemente, además de las influencias judías, judaizantes, mejor dicho,
estaba la influencia griega, sino por qué iban a mencionar la palabra sofía, sabiduría. En otras palabras, ahí, cuando les habla el apóstol Pablo a los corintios respecto de que la sabiduría humana es vana ante la divina, les está dando un buen llamado de atención, bajándoles el autoestima bastante. Una manera, digamos, en vocabulario más coloquial moderno, cuidado, hermano, baje el pie del acelerador. Usted simplemente es un humano. Sabiduría humana podrá tener mucha, pero ante la sabiduría divina, eso no es nada. O sea, insisto, un golpe a la autoestima de los corintios, que claramente tenían una autoestima bastante elevada. Eso, insisto, por algo todos estos vientos de doctrina que tenían, y por algo las exhortaciones que el apóstol Pablo les entrega. Por eso insistí en mayúscula ahí la palabra funciones y no autoridad. La gente, los líderes de Corinto seguramente ya, y más aún que se ve más adelante, que estaban tomando indignamente la Santa Cena, ya demuestra que se consideraban con la autoridad suficiente para manosear y muñequear la doctrina cristiana al antojo de ellos, a placer de ellos. Pero insisto, esta frase, la sabiduría humana que es vana ante la divina, vana, la palabra vana también en el griego tiene un significado mucho más fuerte que para nosotros la palabra vana. Podría ser hasta, casi podríamos traducirlo incluso como estúpida. O sea, una palabra muy fuerte. O sea, vana, que se desvanece, que además de ser inerte, no tiene poder alguno. O sea, vana ante la sabiduría divina. ¿Por qué? Y ahí es donde entra precisamente a orar Cristo, ante precisamente para desvanecer, valga la redundancia, la sabiduría, la presunta sabiduría humana, porque podremos hablar todas las maravillas que quieran de los griegos, pero qué tan envidiable era la cultura que tenían ellos. Me voy a tomar de las palabras, disculpen nuevamente el paréntesis, del autor del libro La libertad de los modernos. Y él mismo describe ese libro, que es un libro de filosofía política, en donde compara la libertad moderna, que se entiende siempre como la no obligatoriedad de ciertos actos en contra de nosotros, versus la sabiduría antigua, la de los griegos, libertad de los griegos, de los romanos, que era la capacidad de tener una intelectualidad suficiente como para participar del debate filosófico. Pero él mismo comenta en ese libro, la libertad de los modernos, perdón que no me acuerdo el autor, pero él mismo comenta que lamentablemente la sabiduría de los griegos no les sirvió básicamente de nada, sino para que llegara una versión desteñida e inmoral de esa sabiduría. ¿A cuál imperio? Al romano. Romano. O sea, no vamos a decir que el fruto de esa sabiduría fue muy fecundo. No hay nada que envidiar respecto de la cultura que nos dejaron los romanos. Y para el colmo, a nosotros los cristianos, como mejor herencia que nos dejó el Imperio Romano, como lo dice su nombre, la Iglesia Católica Romana. Y eso, insisto, cualquier historiador serio, incluso católicos, van a reconocer que la mejor heredera, hasta en sus ropajes, lo que pueden ver en una misa del Vaticano, al menos allá en Roma, es exactamente o muy parecido a lo que podrían haber visto. Sí, muchas gracias, hermano. Benjamin Constant, gran filósofo, gran pensador, el que escribió el libro La libertad de los modernos. Pero insisto, volviendo a ese punto, la herencia que nos entregó la sabiduría griega, que se presentaba con tanta pompa, con tanta ceremonia, ¿de qué nos sirvió? De nada. Y también el polémico, más adelante en el capítulo 2, versículo 27, el polémico tema de la predestinación, que probablemente, una vez muertos los reformadores, ha sido una separación de agua gigantesco entre los libre-albedristas y los predestinacionistas. Ahí hacer la salvedad, que de nuevo, evidentemente, al ser un seminario calvinista, acepta la doctrina de la predestinación,
No voy a entrar a debatir ese tema porque tampoco esta es una clase de debate, pero a diferencia de lo que se suele creer, Lutero también aceptó la doctrina de la predestinación y también escribió precisamente basándose en Corintios. No, curiosamente, como podría pensarse, en Romanos, que es como donde tal vez uno más esperaría que haya un sustento en cantidad de versículos para la doctrina de la predestinación. Es más, Lutero, en cantidad, digamos, si contáramos hasta cuántas páginas le dedicó Lutero al tema, escribió más Lutero sobre la predestinación que Calvino. O sea, el documento más famoso de Lutero al respecto es la carta que le respondió a Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam en 1524 escribió la carta llamada El libre arbitrio o libre albedrío, y Lutero le responde con la carta, que también es, insisto, es una carta, aunque es un libro de más o menos unas 350 páginas, llamada El servo arbitrio o el albedrío esclavo, que nos plantea cuál idea, una bastante obvia, que el ser humano es el ser humano, creyente o no, es un esclavo, ya sea del pecado o de Cristo, pero esclavo al fin y al cabo. Entonces, aquí, nuevamente, el libre albedrismo, el arminianismo, etcétera, que caracteriza, comenzó principalmente con las ideas de John Wesley, traídas del notable filósofo inglés, por cierto, pero buen filósofo, pero en ese aspecto no podemos estar de acuerdo con él, el filósofo inglés John Locke, que nos hacen creer que el ser humano es alguien bueno por naturaleza. ¿Cuál es el emblema precisamente del libre albedrismo en la doctrina cristiana? El ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo, incluso en una sociedad netamente de creyentes, vamos a dar lugar a una sociedad corrompida? ¿Qué es lo que tenemos? O sea, ese sueño utópico de que vamos a tener un país entero para Cristo, como le gusta decir a los mega predicadores evangélicos acá en Latinoamérica, no tiene sustento bíblico alguno. ¿Y precisamente por qué? Porque la inclinación del ser humano es al mal, al pecado. Como dice el mismo apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Y precisamente Dios nos ha escogido, nos ha predestinado, mal que le pese esa palabra a los librealbedristas. Bueno, esa palabra está ahí, en la Biblia, obviamente en Corintios, obviamente en Romanos, en Gálatas, en Efesios, etc. No así la palabra libertad o libre albedrío o libre examen, etc. Entonces también vemos que que el apóstol Pablo ratifica aquí dicha doctrina. Insisto, es difícil saber cuál carta fue escrita primero, Romanos o Corintios, pero en ambas esa doctrina está presente. O sea, vemos también un puente que nos hace unir la autoría paulina en todas sus diversas cartas, porque un criterio fundamental para saber si diversos textos fueron escritos por un diverso autor es, por ejemplo, incluso que ojalá hasta esté presente el mismo estilo gramatical, y cuanto más en este caso, que esté el mismo estilo doctrinal. O sea, la predestinación, más allá de las variantes que hay entre la teología luterana y la calvinista, que no son tantas como la gente suele creer, por cierto, a veces incluso existe la idea de que los luteranos, por dogma, debemos ser librealbedristas. No, de ninguna manera. A la luz de los textos de Lutero, ya si a algún luterano no les gusta lo que escribió Lutero, problema de él. Pero tanto Lutero como las primeras confesiones luteranas hablan de la predestinación. Insisto, en términos tal vez matizados con lo que nos enseñó el calvinismo posteriormente, pero está presente ahí igual. No, Lutero no era un librealbedrista, de ninguna manera. Y bueno, continuando con el punto siguiente, se apunta a las profecías, se menciona que está el cumplimiento de las profecías ahí en Corintios. ¿Por qué es importante ahí esa palabra que puse entre comillas, puente? Nuevamente, la canonicidad, tanto del Antiguo como del Antiguo Testamento, precisamente se hacen una en el hecho de que se mencionen las profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose en el Nuevo.
Ahí entonces encontramos que el Antiguo, o lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, es parte de un solo libro, que hay una unión entre ambos documentos, por mucho que hayan 300, tal vez 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una unidad de contenido. O sea, evidentemente, o sea, solamente en el día de la crucifixión de Cristo, crucifixión y muerte de Cristo, se cumplieron, si mal no recuerdo, más de 30 profecías. Algunas de manera más clara, otras de manera no tanto, pero se cumplieron. Por lo tanto, que se mencione esas profecías por parte de Pablo nos demuestran también el hecho de que Pablo estaba siendo plenamente un actor pasivo de la revelación divina. Él obviamente no tenía cómo saber a plenitud cuáles eran las profecías que habían sido dichas en el Antiguo Testamento. No está claro realmente qué cantidad de textos del Antiguo Testamento conoció Pablo o cualquiera de los autores bíblicos del Nuevo Testamento. Puede que los hayan conocido todos, puede que algunos solo conocían la Torá, el Nebim. Eso, la respuesta que sea que les dé va a ser inexacta o solamente una suposición. Claro, sin duda Pablo era un alto erudito del mundo judaico, pero eso no quiere decir que haya sabido todo o haya tenido todos los libros del Antiguo Testamento como los conocemos hoy. Puede que sí, puede que no. Pero curiosamente, comillas, curiosamente, ninguna de sus enseñanzas va en contra de lo que está mencionado en el Antiguo Testamento. Y eso nos muestra de nuevo, como lo decía, enfatizar eso, la canonicidad total del texto bíblico, que no la podemos ver de igual manera en los llamados libros apócrifos del Antiguo Testamento, los 7 que sí acepta el Vaticano. Siguiente, por favor. Bueno, también en el capítulo 3, versículo 8 y 14 nos habla de la recompensa, pero ¿es lo mismo que la retribución de la que nos hablan algunos teólogos o doctrinarios hoy en día? Claramente que no. O sea, ¿qué recompensa material podríamos decir que recibió Pablo de su vida creyente? O sea, no podemos nosotros evidentemente tildar a Pablo ni a ninguno de los apóstoles de haber sido un creyente mediocre. Por lo tanto, ¿quién es más meritorio que ellos de haber recibido alguna retribución que está tan unida a la tristemente popularizada doctrina de la prosperidad? Disculpen la autorreferencia, pero como comenté en mi Facebook hace unos días, hay algunos de los que me tienen en Facebook, ¿cómo fue la frase exacta? ¿Qué es la doctrina de la prosperidad sino poner a un estafador adelante de nuestros púlpitos? O sea, y la doctrina de la retribución y la prosperidad, que son parecidas, pero no exactamente la misma, pero ambas apuntan al hecho de que yo voy a recibir un bien económico, un bien material o físico, a razón de mi fe. Pero díganme, ¿qué retribución física, material, social recibió cualquiera de los apóstoles y Pablo? Absolutamente ninguna. Es más, el mejor cristiano de todos, creo que lo conocemos, Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue la retribución que tuvo? Ninguna. Murió traicionado, ejecutado injustamente, fue dejado de lado por sus seguidores. Y si bien no era un hombre pobre como se nos trata de hacer creer, especialmente por la teología de la liberación, tampoco es que haya, digamos, sido un millonario. Claramente que no. Pero insisto, esa idea queda totalmente contradecida en el versículo 12. Por lo tanto, nuevamente, o sea, imagínense la cantidad de temáticas que hemos abordado solamente ni en la mitad, ni un tercio de la epístola a los romanos. Quiere decir que todas estas doctrinas estaban en mayor o menor grado infiltrándose ya en el mundo cristiano, al menos en Corinto. Y Corinto, después de Roma, probablemente era la comunidad cristiana más avanzada, cosa que hasta se puede ver en la profundidad del texto que se escribe. Claramente la de Roma ya había tomado algún tipo de, o había sido un tanto más elevada en su nivel, digamos, no académico, intelectual, y yo creo que de ahí le seguía la de Corinto. Entonces, quiere decir que precisamente lo que mencionábamos hace unos minutos, esa vana sabiduría humana no les estaba sirviendo de mucho.
Por eso precisamente les da un golpe de nuevo a su autorreferencia, a su amor propio, Pablo cuando les dice que hay que hacerse ignorante. ¿Para qué? Para apelar a la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana es, como ya lo indicamos, vana. Pero, y como lo decía hace unos minutos también, con seguridad se habla de la sabiduría de los griegos, de los romanos y de los fariseos, que, como insisto, incluso desde un punto de vista secular, supongamos, dejemos de lado el texto bíblico, ¿qué nos dejó de bueno a largo plazo la sabiduría griega, la romana, ni hablar la de los fariseos? La sabiduría de los fariseos fue tan fabulosa que mandó a Cristo a la cruz. Nada le sirvió. La de los romanos, piensen en la calidad de sociedad que tenían, pese a su sabiduría, supuesta sabiduría. ¿Cuál era la entretención máxima que tenían los romanos? Y gracias a su sabiduría, el circo. O sea, les era divertido, gracias a su sabiduría, ver gente siendo devorada por leones. Esa era la entretención que tenían, y era una entretención, por cierto, familiar. Se consideraba que una persona viviendo en Roma iba a llevar a su familia, a sus hijos incluidos, niños, a ver el circo máximo. Entonces, ahí estaba la sabiduría de los romanos, que a su vez les hacía que al momento de que el cristianismo fuera oficializado, que el Imperio Romano fuera disuelto, el 471, la mitad de la población eran esclavos. Por deudas, no era una esclavitud de tipo racial, por cierto, sino uno contraía una deuda y se convertía en esclavo. Los griegos, insisto, que dieron como fruto al Imperio Romano. Por lo tanto, esa sabiduría humana demostró ser absolutamente inerte. ¿Por qué? Porque en esa sabiduría humana no había nada de sabiduría de Dios. Siguiente, por favor. Bueno, entrando al capítulo 4, nuevamente, un golpe a la autoestima. No juzgar. ¿Por qué? Porque hacerlo lleva al envanecimiento incluso hoy, a pesar del pecado. Recordemos, Pablo, ¿por qué estaba escribiendo aquí? Por el pecado abyecto que podía observarse, el pecado claro que se veía, tanto en su moralidad como en las doctrinas falsas que estaban entrando a Corinto. Entonces, precisamente, ¿por qué no había que juzgar? Para no envanecerse. ¿Quién es la persona que más juzga? Tanto, insisto, en el ámbito eclesiástico, que tal vez hasta nosotros podemos ver en nuestras mismas iglesias, así como en el ámbito secular. El que se considera poderoso. Rara vez la persona humilde es la que se considera pertinente de llevar a cabo, juzgar a su prójimo. Precisamente lo que más caracteriza a un político sabio es que no es el que menos juzga. Por ejemplo, mientras que tiranos como Stalin, Hitler, Mao, etcétera, juzgaban y enviaban a la muerte a cuanto detractor encontraban, tenemos al sabio Abraham Lincoln, que terminando la guerra civil el 3 de marzo de 1865 llamaba al perdón y a la reconciliación y justificaba eso en una frase hermosa bíblica: los juicios del Señor son verdaderos y rectos totalmente. En la traducción en castellano no es exactamente igual, pero en la traducción en bíblica al inglés se puede traducir de esa misma manera. O sea, hasta en el mundo secular vemos como cuando la gente sabia no quiere o no hace juicios, es cuando más demuestra precisamente sabiduría. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta gente en su arrogancia en Corinto estaban envaneciéndose en su presunta capacidad de poder enjuiciar a su prójimo. El punto es, ¿cómo nos va a nosotros en nuestras iglesias con esto hoy? Si hay algo que creo yo que abunda, lamentablemente, en buena parte del mundo cristiano, es el juzgar al prójimo. El problema es que suele hacerse por motivos más de corte ético-moral, como creo que tal vez lo comenté en la clase anterior, pero rara vez, si es que acaso nunca, se hace por motivos doctrinales, bíblicos. La verdad no se me viene a la mente de una persona que haya sido puesta bajo disciplina en su iglesia
por enseñar alguna falsa doctrina, a pesar de que las estén enseñando. No se me viene a la mente, sinceramente, en iglesias, especialmente en donde son buenos para enjuiciar a embarazos adolescentes o de madres solteras, especialmente, que bien sabemos cómo las tratan, pero en esas mismas iglesias toleran la herejía sin problema alguno. Total, no es la opinión de una persona. ¿Qué tanto nos vamos a complicar? Pero bueno, ¿quién dijo que un pecado como la fornicación es menos grave o más grave que la herejía? O sea, insisto, bien sabemos, no es necesario que les dé una cátedra al respecto de cómo se trata el pecado de la fornicación. Insisto, es un pecado, claramente. Pero lamentablemente los creyentes se consideran o tienen una autoestima tan elevada que se consideran con la calidad de juzgar. ¿Pero quién puede juzgar? Solamente Cristo, Dios. Ya lo demás que pase, alguien me decía, pero es que eso puede significar pasar de largo el pecado. Pues bueno, eso ya que queda en la conciencia de cada creyente. Tener a nuestra gente bien portada, en buena conducta, a punta del temor al estilo de las hogueras de la Inquisición, no lo queremos, me imagino que ninguno de nosotros lo quiere para nuestras iglesias. Al menos yo no en la mía. Nuevamente también en el capítulo 4, versículo 11, 2 y 13, nada de prosperidad, nada de retribución. Insisto, estamos hablando, y no estamos hablando aquí de cristianos que podrían considerarse promedios, estamos hablando del cristiano entre los cristianos, el apóstol Pablo, y él mismo no atribuye ninguna posibilidad de prosperidad. Bueno, ¿cómo le fue a Pablo la vez en que comillas, reclamó a Dios por su salud física? Bástate de mi gracia. Como lo comentaba también, creo que con ustedes, disculpen si ya lo hice en la clase anterior, pero pensar lo contrario es creer que, por ejemplo, este versículo que nos habla de cuando se nos dice que Cristo pagó por nuestras enfermedades. Pero bueno, ¿cuál es la enfermedad del creyente? O perdón, del ser humano, creyente o no. ¿Cuál es la enfermedad con la que tenemos que lidiar? Más aún si somos cristianos. ¿Cuál es esa enfermedad? Exacto, el pecado. Si no, como bien lo escuchó el hermano Lester el día de ayer, creo, es decir que Cristo vino a morir a la cruz semejante a un curandero, a pagar por el precio de la diabetes, de la obesidad, de la epilepsia, de los males cardíacos, etc. O sea, ¿por qué? Porque la enfermedad del creyente es esa, el pecado, no una enfermedad física que puede llegar incluso de nacimiento. Insisto, si no, convertimos a Cristo en un simple curandero. Y bueno, respecto del no juzgar, la amonestación es necesaria, pero especialmente, como lo dice el mismo apóstol, en amor. Por algo dice la frase, no escribo esto para avergonzaros. Les está escribiendo precisamente en amor cristiano, que es el amor cristiano que tanto suele faltar en las congregaciones o iglesias, en donde se juzga duramente a la persona que es descubierta en un pecado, porque ese es un tema no menor. A la gente que se le pone bajo disciplina, normalmente, ¿por qué es? Porque se le descubrió en su pecado. Pero nadie piensa en los pecados que están ocultos, que pueden ser cuantitativamente, mucho más graves que el pecado que fue descubierto. Recordemos, ante Dios no hay pecados grandes ni pecados pequeños. Eso será un invento de la herética Roma y sus pecados veniales versus sus pecados mortales. Pero a la larga, todos somos igualmente pecadores. Recuerden, el pecado es una condición, no es un acto. Así como la santidad no es un proceso, es un hecho, el pecado también. ¿O es que acaso en un par de horas, si es que Dios me da el derecho, o no el derecho, perdón, la bendición de poder dormir, voy a ser menos pecador que lo que estoy siendo ahora? Después de todo, postrado en mi cama, descansando, durmiendo, no voy a estar haciendo nada malo. Eso espero. Pero entonces, ¿voy a ser menos pecador en un par de horas más que ahora? ¿Y voy a volver a ser nuevamente más pecador cuando despierte? Creo que no. Por eso el pecado es una condición permanente en el ser humano.
Entonces podemos caer en esa santería de que, como la gente que dice, salí del culto más santificado que antes. O sea, ¿es que acaso esas personas necesitan un culto para estar menos, comillas, pecadoras que antes? ¿Dónde queda entonces la edificación personal? ¿Dónde queda la vida espiritual personal del creyente? Es cierto, por supuesto, debemos salir fortalecidos en nuestra fe de cada reunión cristiana en la que participamos, pero no al estilo de creer que vamos a ser creyentes más puros, entre comillas, por haber estado o no en un culto. Debemos estar preparados para la muerte desde un punto de vista del pecado, independiente de si salimos de un culto o no. ¿Por qué? Porque esa preparación no depende de usted o de quien les habla, depende de la obra de Cristo en nuestros corazones. Siguiente, por favor. Bueno, también en este contexto sorprende la sinceridad desgarradora con la que Pablo afronta los problemas que hay en Corintios. O sea, también, recordemos, el púlpito, el estudio bíblico no es para, así como no es para juzgar al pecador, tampoco está para encubrir el pecado. Y Pablo lo hizo aquí muy bien. Fue sincero respecto del pecado y de la maldad que había en Corinto, pero tampoco los humilló, tampoco los avergonzó. Por ende, el púlpito, recuerden, no está para condenar el pecado puntual de una persona. No, ni el estudio bíblico tampoco. Eso sí es enjuiciar, humillar al hermano en Cristo. Aunque sea verdad el pecado del que estemos hablando. No es el punto. El púlpito no está para eso. El estudio bíblico tampoco. ¿En qué edifica estar en teoría, digámoslo así, apedreando cual Esteban a nuestro hermano en Cristo que ha caído en pecado? De nada. Bueno, ese famoso versículo, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso, ¿en qué creemos los cristianos? ¿En la doctrina cristiana o en las doctrinas cristianas? Precisamente esa analogía fabulosa que el apóstol Pablo nos aplica aquí es realmente muy asertiva. Bien se puede saber, o sea, la herejía, ¿creen ustedes que llegó al Vaticano a puertas abiertas de un día para otro, de manera gigantesca? No. Fue algo que se gestó poco a poco. Bueno, y cerrando casi, bueno, la vieja levadura. Sin duda que habla de que habían resabios del judaísmo del que hablé al principio de la clase. Por lo tanto, también mantenerse alejados de los fornicarios y también declarar, en razón de que no hay doctrinas más importantes ni no tan importantes, no cualquiera se podía hacer llamar hermano de ellos. Bueno, hemos llegado al tiempo, no sé si nos queda tiempo para preguntas, ahí quedo a disposición de usted, hermano. Mis disculpas de haberme extendido. Sí, ¿alguna pregunta que tengan antes de cerrar la sesión? Me parece haber visto que la hermana Orbelina Díaz pidió la palabra, o no sé cómo es el sistema acá, la verdad no. Bueno, sí, había, pero reacciones como emoticones, ¿verdad? Algo así. No, hombre, pastor, no te preocupes por haberte tomado los minutos. Es un placer escuchar la enseñanza. Te agradecemos bastante, pastor, el tiempo. Le daremos continuidad a esto la siguiente semana, ¿cierto? Nos vemos miércoles a las 8 para nosotros y para ti todavía a las 23 horas, ¿verdad? Sí, creo que cuando mucho la última clase va a ser... no, perdón, para mí es a las 11 de la noche. Creo que la última clase va a ser a las 10 de la noche por el cambio de hora en Chile, pero creo que solo la última. Sí. Ok, que los hermanos de Chile puedan tener este detalle a la vista para no perder la última sesión. Bueno, pues te dejo el lugar, Ana, disculpen la... Sí, damos gracias a Dios por esta sesión. Y bueno, antes de cerrar, les recuerdo que están invitados para el día viernes el curso con centradas en el Evangelio. Okay.
Buenas noches, Gracias, hermanos. Dios hermano. les bendiga. Y Buenas ahí les noches, dejé gracias. el link con el libro Bendiciones. de Corintios. Bendiciones, hermano. Que descansen. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, bendiciones.